Hola, William, Dios te bendiga. Gracias por responder. Sí, pues yo lo veo como que sí es una persona en respuesta a la pregunta que yo hago. Y cuando dije que lo estaba mirando como del punto de vista unicitario, yo lo miro, lo consideré ah, como yo lo veo. Primeramente yo quería saber si tú crees que es persona. Yo sí creo que es persona, esa es mi respuesta. Pero del punto de vista unicitario, algunos unicitarios me han dicho que creen que es la persona del Padre manifestada en carne como un hombre. Y a eso me refería yo al punto de vista unicitario. Entonces, quisiera saber primeramente si para ti es una persona y si es o no, pues para clarificar. Y segundo, quería saber si tú ves a ese Jesucristo como la persona la persona del Padre hecho carne. ¿Ok? Dios te bendiga. Sí, y otra cosa, Winston, sí me gustaría que desarrolláramos los dos el asunto juntos, así para que los dos podamos analizar y razonar con las escrituras, mientras los dos estamos analizando esta idea, ¿ok? Me gustaría hacerlo de esa manera, así para que los dos podamos aprender y los dos podamos considerar nuestras ideas y analizar lo que estamos hablando de este texto. Bueno, mi estimado Carlos Reyes, los saludo en el nombre de Jesús, Dios lo bendiga grandemente, eh, hoy y siempre. Bueno, este audio, aunque es para saludar, también le pido disculpas porque hace mucho rato, más o menos ya pues, prácticamente ya va para un mes, si no estoy mal, que hablamos usted y yo, ¿cierto? Y tú me hiciste una pregunta, pero mira que yo estaba estudiando, bueno, o sea, lo que yo le puedo decir es que lo hice a propósito y no lo hice a propósito. ¿Por qué? Porque estaba, primero que todo, estaba estudiando a tu pregunta y por otra parte estaba ocupado con los quehaceres, cosas de pronto salidas con mi esposa, con la familia, dedicándole tiempo a la familia, ¿cierto? Que también es importante, o sea, como dice el Señor, todo debajo del cielo tiene su tiempo. Bueno, hoy llegó el tiempo como de responderte y, y hablar un poco de ese texto que me dijiste. Listo. Bueno, mi estimado Luis Carlos, vuelvo y lo saludo en el nombre de Jesús. Mira, como digo, yo te pido disculpas por de pronto porque no te respondí con tiempo o a tiempo, porque ya más o menos ya va como casi para un mes de la pregunta que me hiciste. Pero lo hice con dos elementos, a propósitos y no a propósito. ¿Por qué? A propósito, ¿por qué? Porque quería investigar, quería mirar bien el tema, quería bien ver el texto que me dijiste. Y lo otro es porque estaba compartiendo en mi trabajo, estaba compartiendo con mi familia. Entonces todo tiene su tiempo, como dice el Señor en su palabra. Y bueno, yo voy a concluir rápidamente o algo muy sencillo, tres puntos que yo vi en versiones, en comentarios, en muchas otras cosas referente a Primera de Juan 4:2. Y mira, lo voy a decir en tres puntos muy cortos y muy sencillos. Primer punto, aquí no me está diciendo que está defendiendo ni lo atribuye a la Trinidad, porque aquí no está diciendo ni me está mencionando de que es un hijo, ¿cierto? Tampoco
¿Esto se le atribuye o se refiere a la unicidad? Porque aquí no me está diciendo de que sea un padre. ¿Cierto? Tercer punto y el más importante, este texto, y se lo cito para que volvamos a retomar el texto y recordarlo, perdón, dice así: en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y el tercero, que es que va a mano del 2 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Vea, tercer punto, aunque ya dije de que esto no defiende, porque usted me preguntó que cómo lo veía yo, o sea, como unicitario que soy, cómo veía yo el texto, que el hijo o el padre. No, aquí no me menciona un padre, ni aquí tampoco me menciona un hijo, aquí en el texto, porque no nos hemos ido ni a otros textos ni nada. Solamente aquí no me está mostrando ni un hijo ni un padre. Esto se le incluye o se le atribuye a un grupo que había en el tiempo de los apóstoles, que surgió de ese tiempo, dicen que del Simón el Mago, no sé, dicen de que, y usted los conoce más que yo, me imagino yo, porque ha estudiado más y ha indagado más y está más preparado que yo. Este grupo se le conoce como los gnósticos. Los gnósticos, usted sabe muy bien de que ellos, o para ellos, Jesús no tuvo un cuerpo humano. Para ellos el cuerpo, y si tuvo un cuerpo humano, no era humano, sino que era algo parecido al humano. Porque para ellos, para los gnósticos, Dios no podía estar metido en un cuerpo malo, porque para ellos el cuerpo humano es pecaminoso, es malo, es de todo lo que tú quieras, pero nada bueno. Entonces, como Dios es bueno y Dios es santo, Dios es puro, Dios es todo lo contrario a lo malo, a lo oscuro y a todo eso, esta gente no aceptaba la humanidad de Jesús. Por eso Pablo tuvo que explicarlo más o menos en, en Romanos 9:5, en Corintios, en Colosenses, en Tesalonicenses. Creo que hay referencias sobre eso, porque ya en ese tiempo de los apóstoles ya habían personas que estaban negando de que Jesús era Dios, y que era Dios y que tenía un cuerpo humano. Eso era lo que le decía. Esa es mi conclusión. No sé qué tú puedes decir de lo que yo he visto, de lo que yo he estudiado. Ya esperaré de pronto tu mensaje. Listo. Dios te bendiga, te guarde y te siga bendiciendo. Listo. Hasta luego. Hola, Elder. Dios te bendiga. No te preocupes, yo he estado súper ocupado. Como te digo, siempre, ya hasta se me había olvidado. Yo estoy siempre muy ocupado. Así que no te preocupes de eso. Mira, mi pregunta, si me recuerdo bien, en verdad es muy simple. No tiene nada que ver con todo lo que estás hablando, aunque entiendo lo que dices. Ah, mira, mi pregunta fue simple. ¿Es ese Jesucristo ahí que se menciona la persona del Hijo de Dios? Es lo que estoy preguntando. No te estoy para ti. Y no le estoy preguntando si es Jesucristo el cuerpo físico de Jesús. Tampoco le estoy preguntando si es la persona del Padre encarnado, manifestado en carne, o el Espíritu del Padre, porque algunos no creen que el Padre es persona. Yo entiendo eso. Pero mi pregunta es muy simple.
Es ese Jesucristo que se menciona ahí en primera de Juan 4, 2 al 3. ¿Es ese Jesucristo la persona del Hijo de Dios para usted? Y en verdad es un simple sí o no. Y así para progresar. Dios le bendiga. Mira, el texto tampoco tiene que ver nada, absolutamente nada con tu pregunta. Vuelvo y repito. Dice la escritura, Juan, em, Juan 1:14, que el verbo se hizo carne. Primera Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne. Primera de Juan 1:1 creo que es que ellos tocaron eh, palpablemente al verbo. Romanos 9:5 habla y Pablo explica eh, la naturaleza humana y la naturaleza divina. No, varón, va. Usted puede saber mucho y puede ser, pero no puedes añadir tu pregunta a un texto que no tiene nada que ver con tu pregunta. No, para nada. Esa pregunta y ese texto están como divididos, están aparte y no se relacionan una con el otro. Vuelvo y le repito, ese texto no menciona nada ni de Trinidad, no menciona nada de unicidad, ahí no hace referencia al Padre, no hace referencia al Hijo, no hace referencia a nada. Simplemente que si usted cree que Jesucristo vino en carne, es de Dios. Pero si usted no cree que Jesucristo, pues lo estoy viendo según lo que está diciendo el texto, pues, que si usted cree que Jesucristo vino en carne, es de Dios, pero si usted no cree que Jesucristo vino como hombre, eso es lo que realmente está diciendo, es del anticristo. Ahí no está diciendo que si es padre, que si es hijo, no. No, ahí no tiene nada que ver con su pregunta y discúlpeme usted. Como te estaba diciendo que tuve que cortar, eso es lo que está diciendo el texto. Que si tú crees que Cristo o Jesucristo o Cristo Jesús, como quieras llamarlo, si tú crees que Él vino como hombre, eres de Dios. Pero si lo niegas o no crees que Jesucristo vino como hombre, no es de Dios, que es del espíritu del anticristo. Es un verdadero anticristo. El que niega que Jesucristo haya venido como hombre es un anticristo. No es el que niega al Hijo, no es el que niega al Padre, no es el que cree en dos o el que cree en uno, en que cree tres, no. Aquí está refiriéndose a su venida material como hombre. Eso es lo que yo entiendo del texto. Y el texto no tiene nada que ver, mi estimado, con su pregunta. Hola, Elder. Sí, mira, puedo tener muchos textos como primera de Juan 2 22 al 23, pero donde habla del Hijo. Pero ahorita estoy en un punto muy simple y es un punto de identificación. Antes de que explique todo lo demás de este texto, lo que estoy preguntando es una pregunta muy simple que trata con la identificación del referente que es Jesucristo. Entonces, es una pregunta muy simple. Te estoy preguntando, ¿ese Jesucristo, déjate lo pongo de otra manera, ¿ok? ¿Ese Jesucristo que se menciona ahí es una persona o no es una persona? Es lo que estoy preguntando. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que identificar quién es este Jesucristo. Porque hay falsos cristos, segunda de Corintios 4:4, si me recuerdo bien. Ah, o si viene otro Cristo, el cual no es el Cristo de aquí, que es de la Biblia. Entonces, ahí va a haber falsos cristos, como Jesús mencionó en Mateo 24. Pero lo que yo te estoy preguntando es una pregunta muy simple. Si el referente de ese Jesucristo es una persona o no es una persona. Podemos comenzar con esa pregunta muy simple. Porque si no es una persona, estamos tratando con algo muy diferente.
aunque los dos estamos usando el mismo término, Jesucristo, tenemos que saber quién es el referente de ese término. Así que antes de que empiece a analizar este texto, no estoy hablando de la Trinidad, no estoy hablando de la unicidad, no estoy hablando de la preexistencia del Hijo, de nada de eso, nada. Es una pregunta muy simple, nomás quiero saber si ese Jesucristo es una persona para ti. ¿Es una persona para ti ese Jesucristo de ese texto, ahí donde se menciona? Ok, bueno. Siendo más claro, si tú me estás diciendo, y según el texto, ahí sí está bien. ¿Por qué? Porque tú me estás poniendo, el texto está diciendo que él vino como verdaderamente hombre. Hombre es una persona. Eso es normal y lógico. Ahí sí está, ahí sí cuadra. Cuando ya organizas la pregunta, ahí sí ya encuadra al texto. Porque el texto está diciendo, si tú, perdón, si reconoces que Jesucristo ha venido como verdadero hombre, es que posees el Espíritu de Dios. Sí, amén. Reitero y vuelvo y repito, sí, amén. Según el texto y según como renovaste la pregunta, sí es una persona, claro, es una persona. Amén. Ok, sí, eso es lo que yo pensaba. Yo no, por eso yo no sé por qué no estaba muy acá. A lo mejor no lo dice claro. Ok. Bueno, ya que establecimos que es una persona, ese Jesucristo, la siguiente pregunta para nuestro análisis es esta, la que te había hecho al principio. ¿Es ese Jesucristo la persona del Hijo de Dios? Y eso se puede responder con un simple sí o no. Sí, mi estimado Luis, yo digo que sí. ¿Por qué? Porque a mí la Biblia o la Escritura, que es lo mismo, me habla del Hijo de Dios. Amén. Ok, sí, eso es muy bueno. Sí, estoy de acuerdo. Ese Jesús que está ahí es la persona del Hijo de Dios. Y ya sé que está de acuerdo y eso es bueno. Pero, sabes que como yo he hablado con varias personas, Elder, algunos universitarios me han dicho que Jesucristo allí, o no, no más ahí, pero donde sea, es la persona del Padre manifestado en carne. Me han dicho que Jesús es la persona del Padre manifestado en carne. ¿Usted cree que ese Jesús que está ahí es la persona del Padre manifestado en carne? No, no, yo no creo eso. A mí la Escritura, porque yo no sé si de pronto has hablado con Elkin, él sabe y muchos saben que yo me apego. Es más, yo le confieso algo. Muchos que tienen la doctrina trinitaria dicen que yo no soy unicitario. ¿Por qué? Porque yo hablo de un Padre, hablo del Hijo y hablo del Espíritu Santo. Pero para responderte a tu pregunta, no dice que el Padre fue manifestado en carne. A mí me enseña la escritura que Dios, o sea, que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Eso es lo que me enseña a mí la escritura. Ok, amén. Yo también creo que Dios fue manifestado en carne. Pero quiero hacer esto más detallado y más, ¿cómo se dice?, específico. Entonces, ¿usted no cree que el Padre tomó carne? Porque es mi entendimiento lo que yo he oído de otros unicitarios. Por ejemplo, el maestro David Bernard dice que fue la persona del Padre la cual tomó carne. Mi estimado, yo te puedo hacer una pregunta y discúlpame porque ya como ya van tres preguntas, le he respondido tres, sí, van tres de tres, pero no te he preguntado o qué crees tú, cuál es tu creencia. Bueno, sé que es trinitario, pero no te he preguntado nada referente a tu creencia.
¿Te puedo preguntar algo? Claro, claro que me puedes preguntar, pero hazlo con que nos quedemos con el tema de este texto por mientras, ¿ok? Por ejemplo, ahorita te pregunté si tú crees que la persona del Padre encarnó en Jesús. Es lo que te pregunté. Y te lo quería comparar, pero no me quería desviar mucho con lo que yo creo. Y eso se ve en Primera de Juan 3:8. Y esto lo puedes comparar con, ¿qué es? Primera Timoteo 3:16. Compara Primera Timoteo 3:16 con Primera de Juan 3:8. Ok, qué pena la demora. No, no es la idea mía, mi estimado Luis, no. No es la idea mía, ni tampoco tengo esa costumbre de muchos de llevarlo o tratar de esquivar o llevarlo a otro punto para desviar el tema. No, no es el mío. Pero cuando hablamos del Padre, es que estamos hablando literalmente de Dios, ¿cierto? ¿O tú qué dices? ¿Qué opinas tú? Cuando hablamos de Dios, porque usted sabe que solamente hay un Dios, ¿cierto? Pero cuando hablamos del Padre, estamos hablando de Dios, ¿sí o no? Sí, cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Y más adelante, sí que le puedo enseñar que cuando hablamos del Hijo, hablamos de Dios. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Un solo Dios, no tres dioses. Pero eso nos vamos a ir para allá más adelante. Ok, entonces ya tenemos establecido en este momento que cuando hablamos del Padre, hablamos de Dios. Pero lo que yo quiero saber de usted, si es que ese Padre, el cual es Dios, es una persona divina o es algo impersonal como un zapato, una piedra, la electricidad, una corriente de agua. Yo no creo que usted lo vea así. Estoy hablando en términos literal. Si ese referente del Padre es algo personal, animado y personal, es que tiene vida. Es una persona, el Padre, que tiene sentimientos, puede razonar, se contristeza, puede planear, le da gozo, o sea, características de una persona. No estoy diciendo de una persona humana, sino estoy hablando ahorita de una persona divina, el cual es espíritu. Ese Padre, el cual es Dios para usted, ¿es una persona o es algo que no es una persona? Bueno, pues ya se lo pongo así. ¿Es el Padre divino una persona? ¿Sí o no? Y después puede explicar si desea. No, solamente me refiero al Padre. No, eso yo lo entiendo, tranquilo. Eh, yo entiendo ese concepto, pero solamente yo sé que hay muchos que cuando dicen que, como ustedes hablan de tres personas, entonces de inmediatamente están diciendo que ustedes están predicando en tres dioses. Yo sé, comprendo de que ustedes no tienen tres dioses, no predican tres dioses, no tienen, nunca han mencionado tres dioses, y eso lo entiendo yo y lo comprendo yo. Pero en general, en general, cuando hablamos de la deidad o hablamos de la divinidad, me refiero en general. No estoy sacando ni al Hijo ni estoy sacando al Espíritu Santo. Cuando hablamos de lo general de la deidad en su totalidad, estamos hablando del Padre. Bueno, cuando consideramos algún texto y hablamos del Padre, hay algo que siempre tenemos que considerar, y ese es el contexto. Como en general no todos los contextos son igual, no podemos decir que en general se refiere a una particular interpretación particular. Así que siempre para cada uso donde se usa Dios se tiene que usar el contexto para determinar en qué se refiere. Y esto no solamente en la Biblia, sino en cualquier cosa. Por ejemplo, si uso la palabra llave y le digo, dame la llave, pues ¿qué quiere decir eso?
Tú puedes decir, bueno, en general puede ser una llave para abrir una puerta. Pero ¿qué tal si estoy arreglando un zinc donde se me quebró una pipa? Entonces me estoy refiriendo a una llave como una herramienta de plomero para abrir las pipas. O qué tal si estoy en mi computadora y si me congeló y yo te digo, dame la llave. Eso se puede usar en un sentido como una clave. Así decir, en general, no es una pregunta legítima o un concepto legítimo porque eso indicaría que la palabra significa eso en todos contextos y no es así. Así que para determinar el significado de una palabra, no importa cuál palabra sea, en cada caso se tiene que considerar el contexto lingüístico, cultural, histórico y todo lo que tenga que ver con la relevancia de la interpretación de esa palabra. Así que para contestar tu pregunta, tendría que ver el contexto en cada texto que vamos a analizar. ¿Ok? Ok, y estoy esperando tu respuesta todavía de la última pregunta que hice. Dios te bendiga. Bueno, como según como me lo estás explicando o me lo estás haciendo entender tú, sí, claro, el Padre es una persona, claro, porque desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento se hace ver que Él tiene ojos, que tiene boca, que tiene oído, que sus pies, sus faldas, bueno, aunque eso no es parte de la persona, sus rodillas, sus manos, sus brazos, ¿qué más? No, él se hace describir como una persona, aunque, aunque eso es haciéndose referencia a, ¿cómo le digo yo? O sea, describiéndose a la humanidad o dando a entender a la humanidad más o menos como es él, que, que es así. Pero si vamos a Juan 4:24, me dice que Dios es espíritu y un espíritu según Jesús no tiene ni carne ni huesos como lo veían a él, o como tienes tú o como tengo yo. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Y yo también creo que es una persona. Pero yo creo que la persona del Padre es eterno y que quiere decir que Él siempre ha existido. ¿Tú crees que el Padre es eterno? ¿La persona del Padre es eterno? Sí, amén. Sí, en su palabra me dice que el Padre o Padre o Dios, como lo quieras tomar, es eterno. Eh, Él es increado, él es no es engendrado, no tuvo principio, no tendrá fin. Sí, en conclusión sí estoy de acuerdo, él es eterno. Ok, bien, sí, también yo creo eso. Ah, pero aquí es donde creo que tenemos diferencia. ¿Tú crees que la persona del Padre se encarnó en Jesucristo aquí cuando nació de la Virgen María? Cuando habla en Juan 1:14, por ejemplo, que el verbo se hizo carne. ¿Tú crees que ese Jesucristo, o también Juan 14, donde dice el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? ¿Tú crees que ese Jesucristo es la persona del Padre encarnado? Sí, sí. Tú, aunque la pregunta sobra y sobra mucho. ¿Por qué? Porque tú sabes de que yo soy unicitario, ¿cierto? Aunque yo esté pegado a la escritura, hable de un padre, de un hijo, hable de un Espíritu Santo, yo voy a creer de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. El Padre se hizo hombre. Dios, recuerde la palabra Dios. O sea, cuando hablamos del Padre estamos hablando de Dios. Dios fue el que se hizo hombre. Dios fue el que se prometió en el Antiguo Testamento venir. Él no prometió enviar a otro, no él prometió, no. Él dijo que Él era el que nos iba a salvar porque no hay otro Salvador fuera de Él.
no hay otro Dios, que él no conoce otro Dios, no conoce otro que pueda librar a nadie de su mano. Por muchas razones bíblicas, creo 100% de que el Padre es Jesús, o que el Padre es el Hijo, o que el Hijo es Jehová, o que el Hijo es el Padre. Según las preguntas que me estás haciendo son variadas, o sea, me estás llevando como a una idea, ¿cierto? Y yo la estoy cogiendo, pero bueno. Yo quisiera preguntar otra cosa, y es, mm, ¿quién es Jehová de los tres? ¿Quién es Jehová de los tres? Para ti, ¿el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? Ok, aquí es donde se pone muy interesante. Y quiero que tomes tu tiempo con esto y piensa bien lo que te estoy diciendo, ¿ok? Porque vamos a entrar a algo muy profundo ahorita. Mira, si regresamos a primera de Juan 4:2, y hay muchos textos, yo nomás seleccioné este texto, pero hay otros textos que puedo usar para referencia, pero yo nomás estoy escogiendo esto, nomás. Ok, en primera de Juan 4:2, nuevamente, tú me habías dicho que Jesucristo ahí es la persona del Hijo de Dios. Y ahorita me estás diciendo que Jesucristo es la persona del Padre. Entonces, ¿cuántas personas es Jesucristo para ti? ¿Son dos personas para ti, la persona del Padre y la persona de Jesucristo? ¿Son dos personas o es una sola persona? Y si es una sola persona, ¿cuál persona es? ¿La persona del Padre o la persona del Hijo? Porque usted ya me mencionó que hay dos personas. Me mencionaste la persona del Padre, que Jesucristo es la persona del Padre y que Jesucristo es la persona del Hijo. Entonces mi pregunta para ti es, ¿son dos personas? Para responder a su pregunta, ¿quién es Jehová de los tres son Jehová, porque solamente hay un Dios. Si en la Biblia el Padre se menciona que es Dios, y si en la Biblia se menciona que el Hijo es Dios, y si en la Biblia se menciona que el Espíritu Santo es Dios, por ejemplo, Hechos 5, y si la Biblia dice que solamente hay un Dios, entonces esos tres son ese único Dios, Yahvé. Ojalá le contesté esa pregunta. No, varón, no, 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 no. No, no, no. Discúlpame, pero yo según el texto, no. El texto, venga, venga, es que no acomoden las palabras que las personas digan, no. Recuerde mi primer audio sobre este texto. Yo a usted le dije que ahí no habla ni del Hijo y no habla ni del Padre. Por primera medida. Ahí lo que dice el apóstol Juan es que si nosotros creemos, sea quien sea, que Él vino en carne, Él, ahí no dice que el Hijo vino en carne, o Jesús se hizo el Hijo, o el Padre se hizo hombre, o no. Ahí no dice nada de eso. Simplemente dice algo puntual. Si creemos que Él vino como hombre, como verdadero hombre, somos de Dios. Pero si nosotros no creemos o no confiamos o no confesamos de que Él vino como un verdadero hombre, somos del anticristo. Y en ningún momento he negado de que Jesús ha venido como hombre. Este es el verdadero anticristo. El que niega que Jesucristo vino como hombre es del espíritu del anticristo. No, perdón, no he negado eso. Tú arreglaste las dos preguntas. Primero me hiciste una de que esa persona, o sea, que según el texto es una persona. Luego me hiciste otra pregunta y mira que las estás acomodando. Me preguntas que esa persona
o me llevaste a otros textos para decirme de que él es hijo de Dios. Sí, es que es el hijo de Dios. Es que yo no estoy negando eso. Te dije que el hijo de Dios está en todo el Nuevo Testamento. Ahora lo estás acomodando. No, no, mi estimado, no haga eso, que eso está mal. Según el primer audio de estos últimos, es una persona. No, Jesús no son dos personas, ni son tres personas. Jesús es uno. A mí no me habla ni de tres Jesús, como dicen muchos por ahí, ni de dos Jesús, solamente me habla de un Jesús. Simple. A ver. Yo creo que ya lo que te voy a decir es sí, sí. No son dos personas, es una persona que es el padre y que es hijo. Simple. Vuelvo y repito, Jesús es una persona. Es una persona, aunque a mí la Biblia no me habla de personas, ¿cierto? La única persona que se hace referente a la deidad es Jesús. Aunque la escritura hable que el Padre tiene sentimientos, que el Padre habla de ojos, de boca, de nariz, de oído, de un rostro, hable de manos, hable de pies, hable de muchas cosas como describiéndole a una persona, no significa de que el Padre sea una persona. Porque Dios es espíritu y espíritu no tiene carne ni hueso. Aunque tiene sentimientos, tiene muchas cosas que por eso es que nosotros somos semejantes a Dios. No como en lo físico o como algo corporal, no. Nosotros somos semejantes a los sentimientos y cosas que tiene Dios. Ok, no, son preguntas básicas lo que estoy haciendo. Ok, usted ya me había dicho pues que Dios es persona. Ok, entonces yo entiendo que es espíritu, entiendo eso. Pero usted dijo que era algo personal y que es persona. Y estamos de acuerdo, de eso no hay ninguna disputa. No creemos nosotros como la nueva era, que piensan que Dios, que la persona del Padre es como una fuerza, como la electricidad, algo impersonal e inanimado. Nosotros no creemos eso. Yo sé que usted tampoco cree eso. Pero estoy escuchando sus audios y todavía no me queda claro si Jesucristo ya me dijo que no son dos personas, ok, eso sí, sí escuché. Y también me dijo que es una sola persona. Lo que yo quiero saber es cuál persona es. ¿Es la persona del Padre, Jesucristo, o es la persona del Hijo? Eso, si por favor me pudiera clarificar, eso me ayudaría muchísimo para saber cuál persona es Jesucristo. ¿Es la persona del Padre o es la persona del Hijo? ¿Cuál de las dos es? Claro, claro que te voy a responder y te voy a responder como es. Ya dije que es una persona y esa persona es la persona del Padre y la persona del Hijo. Eso es. Según la respuesta que me diste ahorita de que los tres son Jehová, entonces ahorita te paso a preguntar, ahora paso a preguntar de que entonces, ¿cuántos padres hay en la deidad? Ok, a ver si le entiendo bien, ok. Dice que sí, que es Jesucristo solamente una persona, ok, eso está muy bien. Y dice que es la persona del Padre y que también es la persona del Hijo. O sea, me está diciendo que la persona del Padre y la persona del Hijo son la misma persona exacta, ¿es lo que está diciendo? ¿Cuántos padres hay en la deidad? Bueno, para comenzar, espero que tú no creas que cuando dice que es padre,
se usa en un sentido literal, donde insertó su pene a la vagina de una mujer para que la embarace y sea padre de alguien. No sé si tú piensas que eso se usa en un sentido literal. Las palabras padre, hijo, se usan en un sentido para expresar la idea que existe una relación íntima entre estas dos identidades mutua, como existe entre, por ejemplo, con un padre humano, con su hijo. No es que es un padre literal en ninguna manera. El padre tuvo sexo con una mujer para tener un hijo. Yo sé que muchos universitarios han dicho eso y eso no está correcto. ¿Saben quién cree eso? Los mormones creen eso, pero los trinitarios no creen eso. Así que padre se usa en un sentido diferente, no se usa en el sentido literal. Entonces, no sé en qué sentido lo estás usando, pero yo creo hay una identidad la cual se denomina como padre. Esa es la primera persona de la Trinidad. El hijo no, la segunda persona se domina como hijo. Y esto no se ve solamente en un texto aislado, sino que lo podemos ver por toda la escritura y se desarrolla progresivamente desde el Antiguo Testamento, muy poco en el Antiguo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento sí, hasta el Nuevo Testamento da más luz. Y la doctrina se revela progresivamente. Así como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento no se ve la idea que las personas se bautizaban en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todavía no llegaba a Jesucristo. Y todo se va revelando progresivamente. Ahora, esto nomás lo menciono porque eso es lo que los unicitarios creen. Nomás para que entienda el concepto de revelación progresiva. Ok, y aquí, deje ver qué contestó aquí, un segundito. Entonces, si son la misma persona exacta, me está diciendo que todas las propiedades que tiene la persona del padre también las tiene la persona del hijo, ya que son la misma persona exacta. Entonces no conoces, discúlpame, no interrumpí el audio, ya lo escucho más, pero entonces no conoces a todos los trinitarios, no los conoces a todos, y tú no eres, como se dice teológicamente, omnisciente, omnipresente, para saber qué es lo que dicen todos los trinitarios, y todos los trinitarios no están de acuerdo, porque yo estuve en un grupo donde literalmente un trinitario dijo, y mire que él hizo esta explicación, que así como hay un padre natural, hay un padre adoptivo y hay un padre que como que hace el- la ayuda, ¿cierto? Él lo explicó así, él lo explicó así. Mire, es que el engendramiento de Jesús, y no es por desviarle el tema, pero él lo explicó así. El engendramiento de Jesús es así. El Padre envió al Espíritu Santo, ¿cierto? O sea que el Espíritu Santo es el puente entre el Padre y la Madre. Pero tiene un padre aputativo o un padre adoptivo que sería, en este caso, José. Entonces, me estaría hablando de tres padres. Eso más o menos es lo que él explicó. O sea, no me acuerdo muy porque eso fue hace mucho tiempo, pero él explicó que el padre natural, o sea, que el dueño de ese semen era el padre, o sea, el padre de Jesús, el que hizo ese favor o de inyectarle el semen a la mujer para que se embarace, porque el padre real o el que está comprometido con la mujer no puede tener, yo sé más o menos, o no sé si de pronto me estoy dando a entender, pero él es el que inyecta, como el Espíritu Santo es como el doctor, eso le entendí yo, el doctor. Y tiene el padre adoptivo, que es José. O sea que prácticamente serían tres padres.
Un trinitario dijo eso. Yo por ahí tengo el audio, pero lo tengo refundido, entonces tocaría como más tiempo en buscarlo. Pero eso me dijo él. Disculpa la pregunta. ¿A qué te refieres con propiedades? Ok, deja, primero respondo a tu otro audio, ¿ok? En cada iglesia hay personas que están en diferentes niveles de entendimiento y estudio. Eso están los unicitarios, están los trinitarios, donde sea. Hay personas que no conocen su doctrina completamente. Pero esto que me estás diciendo de semen, eso no habla la Biblia eso, que Dios inyectó su semen o nada así. Eso son cosas que no están en la Biblia. Y no es lo que ha enseñado también tradicionalmente la doctrina de la Trinidad. Y cuando yo digo, yo no, obviamente yo no conozco a todos los trinitarios, pero yo me estoy refiriendo también a personas antes de nosotros en la historia, ¿ok? A escritos antiguos pues, de algunos de los padres apostólicos. Y yo sé que ese es otro tema, pero no me quiero ir para allá. Así que no, eso no es lo que es la doctrina de la Trinidad. Esa persona no tiene un entendimiento correcto de eso. Y por eso yo te estoy diciendo como yo lo entiendo. Así que no hay tres padres. Y Dios no tuvo sexo con una mujer para engendrar un hijo. ¿Ok? Ahora deja escucho tu audio. Ok. Por ejemplo, propiedades. Una propiedad que tiene el padre es que es amoroso, que ama a las personas. Otra propiedad que tiene el padre es saber entre lo bueno y lo malo. De hecho, cuando fuimos hechos en la imagen de Dios, estas son algunas de las propiedades que él comunicó a nosotros. Por ejemplo, ¿cómo se dice? Perdón, porque yo hablo más inglés que español y a veces tengo que pensar en inglés antes de traducirlo a español. La capacidad de saber entre lo bien y lo malo, o sea, es una propiedad de moralidad, es un ejemplo. La propiedad de amar, esas son propiedades que tiene ah, la persona del Padre intrínsecamente. Entonces, a ver si me expliqué bien en cuanto a qué son propiedades. Y pues te pregunto, ¿tú crees que... bueno, ya te hice la pregunta. Bueno, sí. Si yo estoy diciendo que hay una persona, ya te entendí y muchas gracias por la explicación, porque pues los seres humanos tenemos o decimos muchos conceptos para referirnos a Dios. Bueno, nunca había escuchado esta palabra, aunque no viene el caso, pero tengo 9 años y en mis 9 años nunca había escuchado la palabra, ¿cómo es? Economía. Para mí la economía era lo económico, algo que tiene que ver con dinero y con todo eso. Pero entendí o aprendí de que este argumento es teológico y se refiere a la separación de las personas, de la deidad en este caso. Bueno, para entrar otra vez a lo que yo estaba diciendo, ya dije que es una persona, ¿cierto? Y que esta persona es la persona del Hijo y la persona del Padre. Y si yo estoy diciendo que el Hijo es la persona del Padre y la persona del Hijo, o sea que Él, por general, por general, tiene todo lo que, o sea, tiene todo, todo. Es porque Él es Dios, o sea, de tal manera amó Dios al mundo. Él es Dios, tiene todo, tiene amor, tiene prácticamente todo, 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 todo para concluir lo tiene todo. O sea, él tiene en cuanto a la humanidad y en cuanto a la deidad, porque es que eso a eso nos referimos y usted sabe a lo que nosotros creemos, ¿cierto? Bueno, para concluir y hacer más corto el audio y me entiendo un poquito más, como yo dije que Jesucristo es una persona y Jesucristo es la persona del Padre y la persona del Hijo, entonces hay una sola propiedad. Dice Juan
uno, no, perdón, Juan, sí, perdón, Juan 3:16, se me estaba yendo la paloma, dice que de tal manera amó Dios, ¿sí ve? Dios al mundo. Lo está hablando singularmente. De tal manera amó Dios al mundo. Es singular. Se está atribuyendo, no solamente se lo está atribuyendo al Padre, no se lo está atribuyendo al Hijo, sino Dios, plural, ¿cierto? Plural, Dios. Solamente hay un amor, y es el amor de Dios. Bueno, Elder, piensa esto muy bien, porque ya hemos llegado aquí a algo que está muy pesado. Como tú dices que es la persona del Padre, la persona del Hijo. Y como la persona del Hijo tiene todas las propiedades del Padre, y como una de las propiedades que tiene la persona del Padre es la eternidad, porque ya dijiste que era eterno, estoy de acuerdo. Entonces, ¿tiene la persona del Hijo la propiedad de eternidad también? Fíjate, no hablo de la carne del Hijo, hablo de la persona del Hijo. Y usted me dijo que es la exacta misma persona que la persona del Padre. Entonces, si es la exacta misma persona de la persona del Padre, todas las propiedades que tiene la persona del Padre, la tiene que tener la persona del Hijo. Y usted también ya admitió eso. Entonces, ahora tienes a la persona del Hijo con las propiedades de preexistencia, la propiedad de eternidad, ya nomás con esas, vamos a la propiedad de, vamos a dejarlo aquí nomás con estas, ya con esto aquí hay un problema muy grande para la unicidad, porque ahora tienes aquí, y tú has demostrado, y con nuestra investigación, que la persona del Hijo de Dios es eterno, porque tú dijiste que la persona del Hijo de Dios es la misma exacta persona de la persona del Padre, y también dijiste que la persona del Padre es eterno. Entonces, una de las propiedades que tiene la persona del Padre es la propiedad de eternidad. Y como son la misma persona exacta, entonces la persona del Hijo tiene que poseer la misma propiedad de eternidad, y eso refuta la doctrina unicitaria. ¿Qué opinas de eso? Disculpa, discúlpame, vuelvo a escuchar el audio que iba a decir algo, pero se me fue la idea. Bueno, aunque yo no sé qué ha investigado, ya escuché el audio, pero no sé qué es lo que ha investigado, pero ha investigado mal. Porque cuando yo digo que Jesucristo es la persona del Padre y es la persona del Hijo, hay que diferenciar las cosas. Cuando actúa como hijo y cuando actúa como padre. Y no que es que él sea un actor o no sea. Él abre las... Él, cuando es hijo, no es porque deje de ser padre. O cuando es padre, no es que deje de ser hijo. Dios es Dios. Y Dios en su grandeza y en su sola potestad hace lo que Él quiere. ¿Cierto? Eso es inexplicable. Es tanto que muchos dicen que la Trinidad como tal no se puede explicar. Lo mismo que dice la unicidad. Lo mismo. O sea, hay muchos que dicen que la Trinidad llega hasta un punto y no se puede explicar más. Lo mismo dice la unicidad. Pero cuando yo digo que el Padre es eterno, sí, amén. Pero yo no puedo decir de que el Hijo o de Él como Hijo es eterno, porque entonces haría un Dios más. Y eso no es verdad, no es bíblico y no está escrito en la Biblia de un Hijo eterno. Cuando yo me refiero o cuando nos referimos al concepto de hijo es cuando Dios toma forma humana. Eso quiere decir, eso quiere decir hijo, Dios manifestado en carne. El Padre
siendo carne, o el Padre manifestado o visto como hombre, para que me entienda un poquito más. No sé si me voy a entender. Bueno, para concluir el audio, el otro, y no sea tan largo porque ya vi que era muy largo, mira lo que, y nota muy bien que hay que ser muy puntual y analizar muy bien lo que dice la escritura. Y yo no puedo decir de que el Hijo es eterno, aunque sea la misma persona del Padre. Mire, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto está en Lucas 31, del 31, perdón, Lucas 1, del 31 al 35. Repito otra vez, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondió el ángel y le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí del 31 al 35, mira que me repite una palabra, será. Esta palabra no indica a pasado, ¿cierto? No indica pasado, me está mostrando un presente o mejor un futuro, porque aquí le está dando, María no está en embarazo. Aquí el ángel le está dando un anuncio a María. No sé si me estoy entendiendo entender. Y esta palabra será, repito, este será grande y será llamado Hijo del Eterno. Esto indica de que Jesús antes de nacer no era hijo, era padre. Hola, sí, sí lo entiendo, perfectamente lo entiendo. Y estoy de acuerdo que hay cosas de Dios que no podemos comprender. Eso también estoy de acuerdo. Y eso no tiene que ver solamente con la Trinidad o con la doctrina de la unicidad. El punto es que Dios es Dios y no lo podemos comprender completamente. Eso entiendo. Pero ahorita lo que yo estoy analizando es la doctrina de la unicidad. O sea, en cuanto a la persona de Jesucristo. Y yo sé, está haciendo lo que hacen muchos unicitarios, que es que cuando hablan de hijo hacen una referencia a la humanidad. Yo entiendo, pero recuerde que yo estoy hablando de la persona del hijo, no solamente la humanidad, no solamente lo físico, a la persona. Y el problema que tenemos ahorita es que usted dijo que es la persona del Padre, la cual se encarnó o manifestó en carne, ¿ok? Es la persona del Padre. Jesucristo es la persona del Padre, es lo que dijo, ok. Pero también me dijo que Jesucristo es la persona del Hijo. Y después dijo que son la misma persona idéntica. Para que sea la misma persona idéntica, tiene que compartir todas las propiedades la persona A con la persona B para que sean la misma persona. Si no tiene una de las mismas propiedades de la A a la B, entonces no es la misma persona. Si, por ejemplo, Luis Carlos Reyes es una persona. La persona que está hablando con usted también es una persona. Es la misma exacta persona. En el mismo sentido, la persona, usted dijo que la persona del Padre es la misma persona del Hijo. Entonces, todas las propiedades que tiene la persona del Padre, las tiene que tener la persona del Hijo, o no es la misma persona. Eso significa que la persona del Hijo tiene que ser eterno. ¿Por qué? Porque la persona del Padre es eterno. Y si la doctrina unicitaria dice que es la misma exacta persona,
tiene que aceptar que la persona del Hijo es eterno. Y si dicen que la persona del Hijo no es eterno, entonces la persona del Padre no es la misma persona que el Hijo. Y por lo tanto tienen a dos personas, y eso es nestorianismo. La doctrina unicitaria tiene un problema muy grave con esto. Y otra cosa, no tiene por qué ser que son dos dioses. No sé por qué es que tienen que llegar a esa conclusión. Porque parece que lo están basando en su razonamiento humano finito. No tienen que ser dos dioses. No sé cómo, por qué es que tienen que insistir que la manera humana de razonar tiene que determinar la ontología de un ser finito. Pero eso es algo, ese es otro asunto. Bueno, entonces ahorita estamos tratando ahorita con el asunto unicitario, usted y yo, Elder, que la doctrina de la unicidad tiene a un Jesucristo, el cual tiene la persona del Padre, el cual es la persona del Padre, y usted dijo que es la misma exacta persona del Hijo. Por lo tanto, la persona del Hijo tiene que ser eterno. Y si la persona del Hijo no es eterno, entonces la persona del Hijo no es la misma exacta persona del Padre, porque la persona del Padre es eterno. Y hay una contradicción. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Ok, listo. Comprendí, capté la idea. Sí, es algo un poquito confuso, pero bueno. Yo quiero preguntarle ya a usted, no sé mm, cuál será el paso a seguir, pero quiero hacer otra pregunta yo. Tú dices que casi por obligación las tres, digamos que esta conversación estaríamos diciendo que sí, que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo, que hay una persona diferente a la persona del Padre, eh, y hay otra persona diferente que es la persona del Espíritu Santo. O sea, serían tres personas. Eh, Mi pregunta es la siguiente. Según tu creencia, ¿los tres comparten las mismas propiedades? O sea que las propiedades tienen que tener las... a ver, las propiedades que tienen uno la tienen que tener los tres. Eh, ¿Tú qué me dices? Mira, ese texto que citas de Lucas 1:35, porque dice que será hijo, eso no quiere decir que no existía cuando lo dijo. Es que existe lo que se conoce como la unión hipostática. Yo creo que el hijo preexistía, y eso se ve en Colosenses 1:17. También del verso 16, Colosenses capítulo 1, verso 16 al 17, habla de la preexistencia del Hijo. Si ves el verso 12, habla del Hijo. Pero la lógica es incorrecta. Por ejemplo, si yo te digo a ti, yo seré, yo seré un piloto de avión, ¿vas a concluir que no existo? Claro que no, depende de cuándo lo dices. Mira, tú puedes ver 2 Corintios 6:18. Fíjate cómo dice, y dice, y yo seré para vosotros padre. ¿Indica eso que Pablo no existía cuando dijo eso? Porque dijo que él va a ser para vosotros padre. Y luego dice, y vosotros serás para mí hijos e hijas. Aquí hablamente está citando el texto, dice el Señor Todopoderoso. ¿Indica eso que no existías o que no existes? Entonces, solamente porque dice que será, no quiere decir que no existe. Por ejemplo, si yo te digo a ti, mi hijo será un doctor, ¿tú ahorita puedes concluir definitivamente que mi hijo no existe o que existe? Bueno, no sabes. Pero si tú vienes con la preposición que mi hijo no existe, tú vas a decir, bueno, no existe. Pero la realidad es que de esa frase tú no sabes si mi hijo existe, solamente del hecho que yo te diga a ti que mi hijo será doctor. Porque es posible que en este contexto mi hijo ya nació y son deseos que yo tengo. O pude hacer esta declaración en el momento antes de que tenga un hijo y es algo que estoy expresando.
En ese caso no existiría mi hijo. Pero el punto es que no puedes venir con la presuposición de que el hijo no existe antes de probarlo. También el padre dice, yo seré a él y a padre. ¿Te recuerdas este texto? El padre dice, yo seré a él padre. ¿Indica eso que el padre no existió cuando dijo esto antes de que fuera padre? Claro que no. Entonces hay una diferencia entre el referente y las palabras. Okay, así que eso no, en verdad no creo que demuestra nada. Pero deja ver qué pusiste aquí. Mira, Luis, el ejemplo que tú colocaste analiza muy bien porque son dos cosas son dos cosas muy diferentes. Mire que aquí en Lucas, como yo te leí, y mira que dice, o sea, prácticamente el bebé no estaba en el vientre de ella. Él le está dando un mensaje, ¿cierto? De lo que va a pasar en su vientre o en su vida, o sea, después de que nazca ese bebé. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Cierto? ¿Cierto que sí? Y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y si está diciendo que será, es porque anteriormente no lo llaman Hijo del Altísimo. Pero vuelvo y repito, analiza muy bien el ejemplo porque está mal. ¿Por qué? Porque si tú dices que mi hijo será doctor, primero, dos cosas muy puntuales. Si el hijo tuyo no es un doctor, es porque no lo es. Lo va a ser más adelante, ¿cierto? Y el otro es que eh, hiciste una mala comparación del humano a, a lo divino. Ok, buena pregunta. La primera cosa que te quiero decir es que en la doctrina de la Trinidad, aunque yo sé que algunos lo han dicho, no se usa la palabra diferente, que son diferentes. La palabra correcta es distinta, distinta por identidad. ¿Ok? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo ser, no son tres pedazos, no son tres dioses, es un solo ser. Esas tres personas son ese mismo ser, tienen que compartir todas las propiedades ontológicas. Ahora, mucho cuidado aquí porque creo que lo que necesita estudiar es lo que es la Trinidad ontológica y la Trinidad, ¿cómo se dice? Economic Trinity, la Trinidad económica. Y no se refiere a la economía como del negocio del país o nada así, sino eso se refiere a las acciones que hacen los miembros de la Trinidad en su ser. Y también podrías investigar el término pericóresis. Pericóresis. Y es cómo se relacionan los miembros de la Trinidad en el un Dios. Pericóresis, ¿ok? Términos que puedes investigar. Tú puedes investigar el término Trinidad ontológica y Trinidad funcional y también económica. O sea, a veces la usan así. Pero ontológicamente, por su ser, sí poseen todas las mismas propiedades. Nunca han perdido esa propiedad. Pero cuando la persona del Hijo de Dios se humilló en Filipenses 5 al 11 creo que es, vemos que él nunca paró de ser Dios, sino que seleccionó no usar esas propiedades. No que paró de tenerlas, sino que en su estado de humillación dependió para todo del Padre. Y el Padre siempre continuó igual. Y el Hijo siempre es Dios. Pero el Hijo, la persona del Hijo de Dios tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Yo creo que tú entiendes ese concepto porque los unitarios creen que es la persona del Padre, que tiene una naturaleza divina y una humana. Pero el problema resulta cuando tratamos con la identidad de la persona la cual tomó carne. Para la doctrina de la Trinidad no hay ningún problema si lo consideramos como la persona del Hijo de Dios que tomó carne, la cual fue manifestada, y eso dice primera de Juan 3:8.
Y esa palabra manifestada, en primera de Juan 3:8, ephanerothe, es el mismo término exacto que se localiza en primera Timoteo 3:16. Y si van a decir que en primera Timoteo 3:16, donde dice que Dios fue manifestado, en primera de Juan 3:8 te dice que fue el Hijo que fue manifestado. Así yo creo que Dios fue manifestado, pero ese Dios ahí se da más detalle en primera de Juan 3:8 y lo hace, identifica la persona del Hijo de Dios. Por eso dice que él estaba rico y se hizo pobre. ¿Cuándo estaba rico la persona del Hijo de Dios? Él siempre fue pobre en la tierra. Estaba rico cuando tenía gloria con el Padre, Juan 17:5. Y no quiero votar por muchos diferentes textos, pero creo, ojalá que te respondí tu pregunta, porque quiero tratar de responder tu pregunta lo más preciso que pueda. Ok, entonces en cuanto al otro asunto, la doctrina de la unidad no puede explicar el problema que tienen si dicen que es la persona del Padre, es la misma persona del Hijo, ontológicamente. Porque si es la misma persona, entonces la persona del Hijo tiene que ser eterno, porque eso es lo que es la persona del Padre. Eso contradice la doctrina de la Trinidad. Perdón, la doctrina de la unicidad. Mira, te quiero mencionar algo. Te quiero demostrar que, por ejemplo, tú puedes ver Colosenses 1:17 y ahí claramente te dice que el Hijo existía antes de todas las cosas. ¿Ok? Y no solamente está diciendo que existía en la mente de Dios, dice que existía. Y puedes ver desde Colosenses 1:12 donde se identifica que está hablando del Hijo de Dios. Así que hay muchos textos que apoyan la idea de que la persona del Hijo de Dios es eterno. ¿Cómo? Y si no puedes explicarlo ahorita, está bien, Elder, no te preocupes, ahí lo investigas, ¿ok? Ahí investigas eso que te dije de que no puede ser la misma persona, porque tendría que ser eterno la persona del Hijo de Dios. Y después continuamos si quieres. Sí, 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 exacto. Pero estás fallando en entender el punto. El doctor es una posición, pero el referente es otra cosa. Gracias porque estás probando mi punto. Es verdad que no sería doctor en el punto que lo diga, pero esto no tiene ninguna conexión con el referente. ¿Qué es el referente? Pues la persona. Por ejemplo, si yo te diga a ti, yo voy a ser, mi hijo será bombero, ¿ok? En este momento no es bombero, pero eso no indica que no es una persona que quiere ser bombero. ¿Ves la diferencia? Estás cometiendo un error muy simple, lógico. Es una falacia, porque estás confundiendo la posición de una persona con la persona. ¿Ves eso? ¿Ves? Es una falacia que seguidamente cometen los unicitarios. Bueno, a ver, aquí llegamos a un punto muy bueno y a un punto muy chévere, porque ya casi me voy para mi casa, estoy aquí en el trabajo, ya estoy que me voy, pero para concluir, y sí, como tú dices, hay que tomarlo en cuenta muchas cosas, pero sigues en lo mismo. ¿Por qué? Porque al tú comparar algo, eh, algo creado con algo increado está mal. Porque no hay nada de lo creado que me lo puedas eh, explicar. Algo divino. Segundo punto. Algo que te iba a decir es que tú mismo lo estás diciendo. O sea, lo que va a ser no es referente a la persona, ¿cierto? La persona es la persona, o sea, la persona de tu hijo es la persona de tu hijo. Y no sé qué querrá hacer de pronto más adelante, bombero, doctor, no sé. Pero en el momento lo está pensando, yo quiero ser tal cosa, tal cosa. Pero no lo es, ¿cierto? Eh, Antes de tú ser padre, no eras padre, ¿cierto? Antes de tu hijo ser hijo,
no era hijo, porque no existía. A eso me refiero. Cuando hablamos de la persona, sea humano o sea como lo quieras tomar, no era hijo, no era hijo. Porque el hijo tiene un comienzo, sea donde sea en su humanidad o sea en donde sea, porque no me puedes negar de que el hijo es engendrado por el padre, ¿o no? Mi estimado Luis, como te decía, pues ya estoy de punto, ya estoy aquí pues un poquito atrasadito para entregar el puesto, porque como no recuerdo si yo te dije que yo soy portero en una unidad residencial, y soy portero, pues tengo la oportunidad porque casi no, aquí no se mueve, no tiene mucho movimiento, por eso me da la posibilidad de hablar contigo. Pero ya estoy a punto de entregar el puesto, ¿cierto? El puesto y irme a descansar a mi casa. Pero mira, yo quiero que me respondas muy bien lo que yo te pregunté porque no entendí muy bien lo que me respondiste ahora. Yo lo que te pregunté fue, o sea, las propiedades del Padre las tiene el Hijo y las tiene el Espíritu Santo, o sea, los tres tienen las mismas propiedades, como dicen por ahí, son coiguales en todo. ¿O tú qué me dices? ¿Qué me dices sobre eso? Porque algo me explicaste, pero no me explicaste algo, me explicó algo como básico, ¿cierto? Pero lo que yo quiero saber es que si el Padre comparte las mismas propiedades del Hijo, y no estoy hablando del humano, como dijiste tú, sino que estoy hablando del Hijo. El Padre comparte las mismas propiedades del Hijo y el Hijo comparte las mismas propiedades del Espíritu Santo, viceversa. Si no puedes responderlo ahorita, no importa, pero entonces dejémoslo para tarea. Si quieres responderlo de una vez o cuando quieras, me lo respondes. Pero eso sí quiero saber si los tres tienen las mismas propiedades o, como dicen otros, las son coiguales en todo, en todo, en todo. En todo son coiguales. ¿Tú qué me podrías decir? Pero lo que estás haciendo es que estás presuponiendo la no existencia del hijo antes de probarlo. Y ahí es donde entra la falacia. O sea, citan por ejemplo textos como en Romanos donde dice que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y dicen, ya ves, no existe, no preexistió el hijo. Pero espera, estás presuponiendo que el hijo es una de esas cosas que no son antes de probarlo. O sea, comienzan con la presuposición de la no preexistencia del hijo antes de probarlo, y esa es la falacia del círculo vicioso. No pueden venir a decir algo así antes de probar la no existencia del hijo. No se hace al revés. Así que cada vez que dicen que, por ejemplo, será su hijo, eso no quiere decir que el hijo no existía, y de hecho sí existía antes. Y yo te estoy mostrando a Colosenses 1:17, Hebreos 1. Entonces sí preexistía el hijo, pero no como hombre, sino como Dios. Y tomó la forma de un hombre. Lee Filipenses 2. Entonces, el hijo tiene dos naturalezas. Entonces, lo que fue creado fue la naturaleza humana, lo físico, esto que vino de María. Y segundo, engendrar no siempre indica literalmente que comenzaste a existir como referente. Tú puedes ver 1 Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis innumerables maestros en Cristo, sin embargo no tienes muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esta palabra viene de genau, kinomai, es la misma palabra que se localiza en Lucas 1:35. Entonces, si vas a decir que estas personas no existían, vas a decir que el hijo no existía porque fue engendrado,
por la misma lógica tienes que concluir que estas personas que engendró Pablo no existían antes de que fueron convertidos a ser cristianos. ¿Ves cómo se refuta eso? Obviamente sí preexistían, o sea, sí existieron antes de que fueron engendrados por Pablo por medio del Evangelio. Eran mundanos antes. Eso no indica que esas personas no existían. Con esto estoy refutando esto de Lucas 1:35. Es el mismo término, lo puedes investigar. Ok, déjalo lo otro, ¿sabes? Porque también se me está yendo tarde a mí. Varón, no. Si yo no puedo explicar la existencia del Hijo, usted no me puede probar que el Hijo existía en el Antiguo Testamento o antes de ser engendrado. Tiene que explicármelo tal cual como lo es, como en orden. Si usted me explica, el Hijo estaba en tal texto en el Antiguo Testamento, le creo. Pero de lo que yo he leído en el Antiguo Testamento, nunca he visto un hijo, nunca. Siempre he visto a Jehová hablando. Siempre Jehová habla y habla solo. No no habla en plural, sino que habla en singular. A pesar de que en la Biblia hay como 6 plurales, eso no indica de que hayan más personas en la deidad. Si usted cree que yo no puedo explicar o que yo no le puedo mostrar a la existencia del Hijo, usted tampoco me la puede explicar. Entonces, mira, perdón, estoy de pronto esperando realmente que me expliques las propiedades. O sea, los tres tienen las mismas propiedades sin excluir ninguna. O sea, el padre es una cosa, bueno, discúlpeme. El padre tiene una cosa, el hijo la misma cosa del padre, el Espíritu Santo tiene la misma propiedad desde el hijo y del padre, o sea, son coiguales en todo, o sea, tienen la misma propiedad sin excluir nada. ¿Qué me puedes enseñar de eso? Ok, si ya te vas a ir, está bien. Yo también estoy aquí ocupado. Sí, para responderte directamente, tienen las mismas propiedades porque es el mismo Dios. Es un Dios y Dios no está dividido. Así que la respuesta es sí. Porque la persona del Padre y la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo tienen las mismas propiedades porque es un solo ser. Y el ser, todas las propiedades que tiene ese ser, las tiene cada persona. Y este es el problema que está relacionado con la pregunta que te hice de 1 de Juan 4:2. Porque tú tienes a una persona, la cual es el Padre, que es la misma exacta persona del Hijo. Entonces, como una de las propiedades del Padre es que el Padre es eterno, y como es la misma persona del Hijo, como dijiste, Jesucristo, entonces la persona del Hijo tiene que tener la propiedad de eternidad, entre muchas más, como omnisciencia, omnipresencia, etc. Y pues ahí te resulta una contradicción, porque ahora tienes a la persona del Hijo de Dios con la propiedad de eternidad, porque es la misma persona del Padre, según tú, y el Padre tiene la propiedad de eternidad. Por lo tanto, eso que estás diciendo refuta esa doctrina de la unicidad. ¿Ok? Yo creo que las dos personas tienen la misma propiedad porque las dos personas son el mismo ser. Pero eso, si quieres, podemos entrar a eso más adelante. Pero nomás medita muy bien lo que estoy diciendo, ¿ok? A ver si lo pudiste comprender. Tienes una persona la cual es el Padre, la cual es la misma exacta persona del Hijo. Por lo tanto, el Hijo tiene que ser eterno y Dios. O no es la misma persona del Padre. No puedes tener las dos. Tiene que ser una o la otra. ¿Ok? A ver si entendiste. Pero Dios te bendiga. Gracias por hablar conmigo ahora y después hablamos. ¿Ok? Mañana voy a estar muy ocupado, así que yo creo después hablamos en otro día. Dios te bendiga. ¿Ok, Elder? A ti y a tu familia. Hombre, mi estimado Luis, espero el audio
que me hables de las propiedades de los tres, si los tres tienen las mismas propiedades o no, o hay algo que no puede hacer el padre o el hijo, o hay algo de las propiedades que alguno no tiene, o en general todos tres tienen la misma propiedad, en absoluto, en todo. Mira, eso de que pidas del Hijo del Antiguo Testamento es como que yo te pida a ti. Si usted me explica un texto en el Antiguo Testamento donde alguien se bautizó en el nombre de Jesús, entonces no lo creo. ¿Ves cómo eso no tiene, o sea, no da con el contexto histórico y cómo es que se desenrollaron las cosas? Así que tienes que saber que el Antiguo Testamento es una revelación progresiva y el Nuevo Testamento da luz al Antiguo Testamento. Así que tenemos que considerar el Nuevo Testamento porque es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento claramente nos dice que el Hijo existía antes de todas las cosas, Colosenses 1:17. Pero después entramos a eso. Quiero terminar el asunto de las propiedades y el problema que tenemos con Primera de Juan 4:2, pero lo hacemos después, ¿ok? Dios te bendiga porque también me tengo que ir. Hombre, mi estimado Luis, como te decía, sí, ya me voy para mi casa. Fue un placer, fue un gozo. eh, Fue muy agradable conversar contigo, compartir. Y yo creo que pues este no es ni el final, perdón, no es ni el principio ni el final de una conversación. Espero que esta conversación sea de muy largo, aprendamos yo tanto de usted como de mí, aprendamos muchas cositas, pues aunque yo pues yo me imagino que yo voy a aprender más de usted que usted de mí. Eh, no, fue muy chévere, me agradó, se pasa muy bien. Fue una conversación muy sana, muy buena, diferente a todas las demás, que la gran mayoría usted sabe que empiezan con insulto, empiezan como a burlas, a meter más cositas, entonces no es una charla como buena. Pero contigo ha sido muy diferente, ¿cierto? Porque aquí los dos nos hemos respetado, hemos sido muy caballerosos, amables, y me agradó, de verdad me agradó. Dios lo bendiga grandemente, Dios lo guarde, que esté muy bien, pase una feliz noche. eh, que si Dios lo siga bendiciendo, le siga dando sabiduría, le siga dando entendimiento para seguir, porque pues cuando uno se pone a estudiar, el estudio nunca termina, ¿cierto? Así como los doctores o como los profesores, ¿cierto? Que no es porque uno llega a académico ni nada, sino que uno sigue estudiando, ¿cierto? Esa es la idea, seguir estudiando y de mano de muchas personas uno va a llegar al conocimiento de la verdad. Bueno, hombre, mi estimado, que estés muy bien, hasta luego. Qué pena la insistiera, pero por ahí dice en Juan, o no me acuerdo el texto, dice que el que tiene al hijo, o sea, el que tiene hija tiene al padre y el que tiene al padre tiene al hijo, para que entendan un poquito la idea. Hombre, sí, como repito, fue muy agradable, muchas gracias por todo, por el tiempo prestado. eh, sí, y uno aprende más cositas y para esa es la idea, para aprender más. Amén, Elder. También fue muy agradable para mí. Muchas gracias. Sí, yo no soy persona que, yo no me gusta, yo no insulto a las personas. O sea, trato de no hacer eso. Yo siempre quiero aprender y soy más maduro que eso y me da gusto que usted también es igual. Y así debemos de hablar. Siempre tenemos que respetarnos, compartir las ideas. Y yo sé que a veces se pone un poquito pesado, pero así es como aprendemos. Yo también siempre aprendo. Y mira, antes de que te vayas, estaba pensando lo que me preguntaste de las propiedades que tiene cada persona. Y te voy a dar unos textos. Estas no son todas las propiedades, obviamente, pero son algunas que tengo aquí ya, aquí en mi escrito. Déjate, te demuestro nomás para que la estudies después, ¿ok? Por ejemplo, el padre tiene la propiedad.
de tener voluntad. Eso lo puedes ver en Mateo 26:42. ¿Ok? Ahí está la persona del Padre. Tiene la propiedad de tener voluntad. Pero la Biblia también dice que el Hijo también tiene la propiedad de tener voluntad. Eso se ve en Juan 6:38. ¿Ok? Juan 6:38. Pero la Biblia también nos dice que el Espíritu Santo también tiene la propiedad de tener voluntad. Sí, Primera de Corintios 12:11. Así que ahí tienes a los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, compartiendo esa misma propiedad, la propiedad de tener voluntad. También cada miembro de la Trinidad tiene la propiedad de ser sensibilidad, o sea, sensibilidad, creo que dice en español. El Padre lo tiene, por ejemplo, en Lucas 3:22 se ve. La persona, el Hijo lo tiene también. Eso se ve en Mateo 9:36. Y después chequea los textos. Y también el Espíritu Santo lo tiene en Efesios 4:30. Ahí te doy otro ejemplo donde cada persona, y aquí en lo que te estoy demostrando, tiene la misma propiedad. Y es lo que pediste, ¿verdad? Que compartan la misma propiedad. También tienen la propiedad de tener un intelecto. El Padre lo tiene, eso se ve en Mateo 6:32. El Hijo lo tiene en Juan 2:25, intelecto, eso de saber. El Espíritu Santo también lo tiene, esta propiedad, en Romanos 8:27. Ellos pueden saber, tienen intelecto. Y también se puede usar el nombre personal, como tú sabes, muy bien para padre, donde, por ejemplo, dice, este es mi hijo, en el cual yo me complezo. Mateo 3:17. También el hijo puede ser esto. En Juan 10:36. Y esta propiedad también la tiene el Espíritu Santo, donde se refieren a sí mismo con pronombres personales. Y tú lo vas a ver después de que investigues estos textos. Yo no lo quiero hacer muy largo. Hay muchas más propiedades que comparte cada miembro de la Trinidad, pero estos nomás son unos ejemplos. Creo que con esto ya he contestado tu pregunta, al menos básicamente, para que hagas una idea, pero hay muchas más propiedades que comparte cada miembro. Muchas gracias por hablar conmigo, ¿ok? Yo también siempre aprendo y yo te amo a ti con el amor de Cristo. No tengo nada personal contra ti o ningún universitario. Yo quiero que ustedes, en verdad, conozcan al Jesucristo de la Biblia, porque como yo lo veo, los universitarios no tienen al Jesucristo de la Biblia, y no tener al Hijo, como tú mencionas, es no tener al Padre. Tenemos que tener al Hijo correcto. Eso es muy importante y por eso es que estamos hablando de esto. Tenemos que tener al Jesucristo correcto. Porque como yo lo veo, el Jesucristo de la unicidad no es el Jesucristo de la Biblia. Y tú puedes ver ahorita por qué. Porque hay un problema y eso que te dije de las propiedades de la persona del Padre y del Hijo. Si los unitarios creen que Jesucristo es la misma persona. Ok, después entonces nos hablamos para la otra. Y Dios te bendiga porque también me tengo que ir, ¿eh? Un placer. Adiós.